Muy buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos a esta sesión asincrónica en materia o frente a la Cátedra de Derechos Humanos y que claramente permite complementar nuestras clases anteriores que de una u otra manera les va a ser de mucha utilidad para contextualizarse en este maravilloso mundo que es el derecho o los derechos humanos o el derecho internacional público que también cobija y ampara a los derechos humanos. En razón de ello, vamos a compartir una suerte de presentaciones en diapositivas, combinando también con las estrategias de publicación de videos que de una u otra manera, reitero, van a complementar la noción, sobre todo frente a los orígenes de los derechos humanos. Sin mayor dilación, demos inicio a nuestra cátedra. Permítanme para ello compartir la respectiva diapositiva y por supuesto colocarla en modo presentación para efectos de mejor comprensión. Y efecto de que podamos contextualizarnos, lo habíamos conversado en algún momento. Estas preguntas diagnósticas iniciales, cuando se comienza a estudiar el módulo o la cátedra de derechos humanos, y es qué entendemos por los derechos humanos, a quiénes protegen los derechos humanos, quiénes consideran ustedes que deben garantizar los derechos humanos, esto en razón a la frase o siempre a la expresión que hemos conocido, y es que el Estado es el garante máximo de los derechos humanos. ¿Qué percibe usted sobre los derechos humanos en el contexto actual? Teniendo, por supuesto, a consideración curso lo que nos abordó o lo que nos sucedió bajo el año pasado, bajo la denominación del estallido social. Esta diapo vamos a obviarla por obvias razones, dado que será más bien nuestra retroalimentación en la sesión de fecha 26 de septiembre, que será ya nuestra próxima sesión. Y claramente creo, en este plano teníamos claridad de qué se entendían por los derechos humanos y cómo estaban de una u otra manera relacionados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible fundamentales para materializar el cumplimiento de los derechos humanos. No está de más hacer hincapié en que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, origen nacional, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos van a ser de carácter interrelacionado, interdependiente e indivisible. Ya esto lo hemos conversado, hacemos hincapié, por supuesto, dentro del macroorigen o de la principal herramienta que tiene o instrumento que tiene por fin direccionar el camino de los derechos humanos a nivel global. Habíamos conversado de estos tres parámetros, de los conflictos sociales, de los conflictos políticos y de los conflictos internacionales. Que si nosotros hacemos un poco de remembranza, pudiésemos también decir que hoy por hoy los derechos humanos están inmersos en estos tres tipos de conflictos. Pero claramente conocer la historia de los derechos humanos es retrotraernos un poco a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que hoy por hoy ya tiene más de 70 años y que continúa siendo la Carta Magna internacional para toda la humanidad. Tal y en su momento, como también lo habíamos conversado, fue liderado este proceso por Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, vamos a hacer un poco de recapitulación para que también el contexto sea adecuado. Antes de llegar a este momento de 1948, en el que Eleanor Roosevelt presentó al mundo este documento, ya existían tratados, como también lo habíamos conversado, que recogían la necesidad de otorgar un estatus único e igualitario a todos los seres humanos. Las Naciones Unidas
marcan el origen de los derechos humanos en el año 539 a.C., cuando las tropas de Ciro el Grande conquistaron Babilonia y Ciro liberó voluntariamente a los esclavos, declarando que cualquier hombre era libre de escoger la religión que quisiese. Y a partir de ahí empezamos a ver el escenario de igualdad racial. Estos y otros preceptos fueron grabados en una especie de cilindro, el famoso cilindro de Ciro, cuyas disposiciones, es decir, cuyos preceptos, cuyas normas, por ser más clara, inspiraron los 4 primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerden que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más que los derechos, contiene un cúmulo, un catálogo de libertades públicas. También habíamos conversado que la Carta Magna inglesa era el principio sustento de la democracia moderna. Y miren qué interesante, porque relacionándonos con el aspecto de gestión pública, hablar de democracia hoy por hoy es muy propicio, teniendo en cuenta que sustentamos una democracia de carácter delegativo y nos queremos incorporar en una democracia de carácter representativo. Sin embargo, la Carta Magna, siendo el principio de la democracia moderna, basándose en estos decretos, civilizaciones indias, así como Grecia y Roma, ampliaron el concepto, empiezan a ampliar el camino de ley natural, y la sociedad siguió avanzando hasta llegar a otro momento clave en la historia de los derechos humanos, cuál es la Carta Magna de 1215, aceptada y promulgada por el rey Juan de Inglaterra, considerado por muchos expertos en la materia, el documento que marcó el inicio de la democracia moderna, también llamado Gran Carta, porque recogía inclusive algo tan recientemente otorgado en Chile. En su momento lo analizaremos si es propicio y por supuesto se relaciona con nuestra cátedra. Pero ustedes recuerden que la ley 19.947, que es la ley de matrimonio civil, aún en su contexto de los regímenes patrimoniales, todavía sigue conservándose ciertas restricciones en cuanto a la postura de la mujer, porque es el marido quien conserva la administración de la sociedad conyugal. Y también había hasta hace no mucho, hasta hace un par de semanas atrás, que el presidente presentó este proyecto legislativo en el cual la mujer puede contraer nupcias si su vínculo se encuentra debidamente disuelto. Y no condena, digamos, a la mujer a estar en un tiempo obligatorio para efectos de contraer nuevas nupcias. Es decir, si yo tengo mi vínculo disuelto en este momento, hoy, puedo perfectamente casarme en un par de semanas más, previendo que tienen que hacerse los preparativos del caso. Pero en razón de ello hay algunas todavía normas que son obsoletas. ¿Y por qué lo menciono? Porque esa gran carta inglesa contempló aspectos como el derecho de una viuda de poder volverse a casar, siempre y cuando existieran algunas restricciones en cuanto al patrimonio o garantías que pudiese tener esta viuda derivadas de su relación matrimonial. Entonces, lo que se quiere mostrar con la carta o con la gran carta o carta magna inglesa es una suerte de libertades públicas que ya existían desde ese tiempo. Ya a mediados del siglo XX, por supuesto, y tras la primera Convención de Ginebra en 1864, que establecía una serie de derechos para los conflictos armados, nace en 1945 lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas, que deviene o se origina por la denominada Sociedad de Naciones. Y es precisamente al término de la Segunda Guerra Mundial en que medio centenar de estados se reunieron para proteger las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual, por segunda oportunidad, porque Primera y Segunda Guerra Mundial,
el sufrimiento de la humanidad había sido nefasto. Entonces, eso lo recoge el preámbulo del Acta Constitutiva de las Naciones Unidas, por supuesto. Y 3 años después se presenta esta declaración única, que compone 30 artículos, que de una u otra manera está basada, reitero, en el conocimiento de las libertades públicas, porque todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y por ende están dotados de razón, de conciencia y que basándose también en una fraternidad y en una cooperación mutua. Por eso los derechos humanos siempre van a ser un tema de actualidad, siempre va a ser un tema en el que se constituye en un mundo actualizado, sobre todo cuando todavía existen estados, y esto se habla desde el plano global, en el que son responsables de las principales violaciones de los derechos humanos. Lo que se trata, por supuesto, con palabras o con sistemas como la globalización o los mercados liberales, es darle una suerte de integraciones, pero integraciones adecuadas al mercado de trabajo, a los bienes y servicios, de una u otra manera puedan ser sinérgicos con el óptimo funcionamiento y efectividad de los derechos humanos. No en vano, vemos que no es del todo así y por el contrario, los mercados de trabajo, los bienes y servicios tienden a ser nuevas formas de vulneraciones. Como por ejemplo, pudiésemos también integrar otros órganos, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la cual llama o suele llamar la esclavitud moderna al trabajo o servicio permanente y forzoso que se extrae de cualquier persona bajo una amenaza de un castigo y para el cual la persona no se ha ofrecido de manera o no se ha inducido de manera voluntaria. Es por ello, señores, señoras, que los derechos humanos o el respeto de los mismos se ha convertido en un asunto primordial, tanto del sector privado como del sector público, porque esto es un asunto sinérgico, cohesional. Y por lo menos ahora que mencionábamos la OIT, podemos mencionar también igualmente que lo que buscamos es, por ejemplo, la supresión de estos trabajos forzosos, el mantenimiento de las libertades sindicales. Y en virtud de esa libertad sindical o trabajos forzosos, nacen unos principios, hoy no lo vamos a conversar, pero son los famosos principios Ruggie. Y los principios Ruggie, como les digo, no vamos a profundizar en ello, pero qué bueno que se haga mención de los mismos. Son un estándar, son un catálogo en el cual se recogen los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, basado en 3 pilares: proteger, respetar y remediar. Llamados así, por supuesto, por su creador John Ruggie, en entonces que era representante de las Naciones Unidas, y buscaba, por supuesto, mantener una suerte de equilibrio entre esta noción de globalización y lo que se pudiese generar o impactar frente al cumplimiento de los derechos humanos. Y aquí es donde el Estado cobra su fuerza de garante, porque es el Estado quien debe proteger a la población de estos efectos adversos producto de la globalización y de estas implementaciones de macroempresas o de multinacionales que de una u otra manera tienen un impacto negativo en los derechos humanos. Y por eso proteger, respetar y remediar. Porque si se ha generado el daño en el derecho humano, está en la obligación de remediar el perjuicio causado. Pero ya profundizaremos más adelante sobre los principios Ruggie, que tenemos claramente la relación entre derechos humanos y empresa, cuando veamos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, considerando que existen otros derechos diferentes a los fundamentales que tienen igual categoría de importancia. Lo habíamos conversado también, qué autores tenían algunas nociones de lo que podían ser derechos humanos. Y en razón de ello mencionábamos algunos. Nicolás Buenaventura, la ciencia de los derechos humanos no puede ser asumido yo a partir de un solo mito de creación. Los derechos humanos tienen en sí una carta de ciudadanía, es decir, están consagrados en pactos, están basados en la convivencia y la solidaridad humana. Y de una u otra manera, Pauline Hontonji
dice o desestima un tanto que Europa fuese el origen de los derechos humanos. Pero sí le conserva el contenido de dignidad, el contenido de que es un asunto de progresividad y el contenido que amerita sobre ellos este proceso investigativo de carácter permanente. Sigamos. Veíamos que el 10 de octubre, claramente y siempre, se conmemora esta fecha, aunque también hay que decir que al principio fue una declaración que no estuvo muy suscrita o no estuvo ratificada por todos los países como inicialmente se decía, pero de a poco ha sido un proceso integrador frente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reitero, los cuales se hacían mención a la libertad, a la igualdad, a la justicia, a la no discriminación, a la forma de proteger la seguridad social, a la protección contra el desempleo, a la educación, al descanso. Son de una u otra manera derechos, deberes y libertades. Siempre vamos a tener la claridad que los derechos humanos son las condiciones instrumentales que le permiten a la persona llegar a una culmine o realización en su vida. Y reitero, esos 30 derechos humanos, entre lo principal van a contener el derecho a la vida, la libertad, la seguridad. La esclavitud y la servidumbre están categóricamente prohibidas en todas sus formas y nadie puede ser sometido a torturas o tratos crueles de ningún tipo. Todos tenemos derecho al reconocimiento de nuestra personalidad jurídica, es decir, a nuestros derechos y obligaciones implícitos. Sigamos. ¿Qué podemos hacer por los derechos humanos hoy? Simplemente otorgarles la noción garantista que en ellos está implícita para poder garantizar educación, salud, economías locales, creación de vínculos solidarios, labores de emergencia óptima y por sobre todo también un restablecimiento permanente del derecho de las mujeres como una forma de empoderarlas y de zanjar esa lucha de violencia de género que, si pudiésemos colocar ejemplo, todavía en algunos países perteneciente al continente africano se practica la mutilación genital. En ciertas comunidades la trata de mujeres es todavía admisible. Entonces reitero, todos somos iguales ante la ley y tenemos un derecho propio de protección. Si ampliásemos, por ejemplo, este catálogo de los 30 derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie podrá ser detenido, preso o desterrado de forma arbitraria. Nos hace mucha remembranza, más cuando se están cumpliendo más de 40 años del golpe de la dictadura y que prevaleció durante tanto tiempo. Toda persona tiene derecho a ser escuchada públicamente y por un tribunal independiente e imparcial que examine cuál es la acusación en materia penal. Toda persona acusada de un delito es inocente mientras no se pruebe la culpabilidad. Nadie puede sufrir vejámenes o injerencias en su vida privada, familia y domicilio o su correspondencia, y tampoco se puede atacar la honra o reputación, y la ley debe velar por ello.
Por eso es que los estados en dictadura es muy complejo el cumplimiento de los derechos humanos. Y llega tardía la suscripción de estos tratados a estos estados. ¿Cuántos de los que podemos observar esta presentación nos puede hacer un poco de recuerdo? No tan gratos, por supuesto, o más bien ingratos recuerdos, pero hay que hacerlo para poder construir un mejor presente y, por supuesto, un mejor futuro. Y es cuántas de las noticias que evidenciamos, sobre todo en los canales apropiados durante el proceso de la dictadura, a través de la manipulación de la información, se forzaban a muchas personas a declarar hechos que por lo demás no habían sido ejecutados por ella. A un forzoso reconocimiento de una imputación. Esto es contra el catálogo o contra los 30 artículos que nos menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tenemos derecho a un asilo, a la protección por parte de otro Estado en razón de nuestras convicciones, religión, raza, condición, nacionalidad, y a disfrutar de él en cualquier país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, no a ser apátrida, por el hecho de nacer en el suelo de un determinado Estado. Por antonomasia o por lógica, le pertenece la nacionalidad de ese suelo. Todas las personas tienen la posibilidad de formar familia. La gran controversia existente frente al matrimonio igualitario. Todas las personas tienen derecho a una libertad de opinión y expresión. Todas las personas tienen el derecho de reunirse y asociarse de forma pacífica. Recuerden que en dictadura la conformación de partidos políticos estaba prohibida. Todas las personas tienen derecho a participar en el gobierno de un país o del país propio. Perdón, del país propio. De forma directa o a través de los representantes elegidos de forma libre, no por imposición. Y por eso es que nuestra Carta Política es tan cuestionada, la de 1980, por haber sido creada bajo el decreto 3646, anulando y cercenando el poder constituyente originario. Todos los miembros de la sociedad tienen derecho a una seguridad social y a los correspondientes derechos económicos, sociales y culturales para desarrollar libremente la personalidad. Hoy por hoy lo vemos. Tuvimos que legislar para poder disfrutar de algún porcentaje derivado de las administradoras de fondos de pensiones y por supuesto el gran cuestionamiento que se le hace a la AFP de que es una renta de carácter privado, cuando el Estado es quien debe velar por el funcionamiento de las pensiones. Aquí es donde el principio de subsidiariedad se extralimitó. Todas las personas tienen derecho a un descanso, a disfrutar de su tiempo libre, a tener vacaciones periódicas y pagadas. Toda persona tiene derecho a gozar de un nivel de vida adecuado y digno, que asegure la salud y el bienestar a través de la alimentación, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, disponer de un seguro de empleo, viudez, enfermedad, vejez y otros casos de pérdida de medios. Y por último, no estamos hablando de todos, por supuesto, porque cada uno tiene su propio contenido, pero la invitación está muy hecha a que ustedes lo observen. Digamos que es una tarea. Todas las personas podemos disfrutar de un orden social internacional equilibrado. Miren qué interesante, teniendo en cuenta que estuvimos 17 años alejados del contexto internacional, en el que los derechos humanos verdaderamente encuentren su efectividad. Muy interesante esta explicación frente a cada uno de los artículos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya lo hemos conversado, los derechos humanos son inherentes a cada persona, forman parte de la esencia del mismo
cualquier nación está en la obligación de darle cumplimiento y que por supuesto se origina en un instrumento único que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ahí, por supuesto, se vienen a redirigir los demás pactos, convenciones o tratados en relación con los derechos humanos. Sigamos. Las características de los derechos humanos son universales, son innatos, son indivisibles, son inviolables, son irrenunciables y por último deben ser protegidos y respetados. Cuando yo digo que los derechos humanos son universales, es que todas las personas tienen el mismo acceso, la misma condición, la misma situación y las mismas obligaciones y derechos que con ello devienen. Porque reitero, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y ese conjunto de prerrogativas se encuentra establecido tanto dentro de los ordenamientos jurídicos internacionales como dentro del ordenamiento jurídico nacional, la Carta Política. Por eso es que es tan fundamental el tema de la Carta Política. Y los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. Miren qué interesante, garantizados por el plexo normativo superior, por la Carta Política. Y a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario o el derecho internacional público, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional, encuentran su universalidad de estos derechos. Son innatos por el simple hecho de nacer. Si bien para el derecho solo se es persona en el momento mismo en que el nascituro expira su primer aire de vida, se corta el cordón umbilical y puede tener por sí mismo sustento propio de vida. Inmediatamente en ese instante consideramos que tenemos una suerte, un catálogo de derechos que lo tenemos debajo del brazo. Y que de una u otra manera empiezan a materializarse y a ser mucho más sólidos y mucho más maduros cuando se adquiere la condición de ciudadano con la mayoría de edad. Son inherentes por el hecho de que somos seres humanos, de que estamos presentes en este mundo. Son indivisibles porque todos los derechos tienen la misma importancia. No se pueden separar, no puedo categorizar, no puedo jerarquizar derechos. Son inviolables, deben respetarse. ¿Cuántos derechos? Por eso es la denominación violación masiva de los derechos humanos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor de un individuo. Son irrenunciables. Un ser humano no puede transferir ni renegar de sus propios derechos. No me pueden quitar esta investidura de derechos humanos porque me pertenece, porque son innatos, porque cada persona posee sus derechos y ni siquiera el Estado puede disponer de ellos, salvo bajo estados de excepción constitucional que se utilizan para resguardar esos derechos humanos que pueden ser alterados
por las condiciones externas de seguridad pública. Ojo, siempre va a ser el derecho humano superior. Los derechos humanos son inalienables, inalienables. No deben suprimirse. Reitero, salvo en situaciones como la que nos atañe el día de hoy bajo la denominación del estado de constitucionalidad, para velar por el cumplimiento de las garantías procesales internas. Pero se está protegiendo el valor supra de los derechos humanos. Pudiésemos también colocar un ejemplo muy básico. Se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación, señores, señoras, es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y viene a constituirse el tema central de todas las convenciones internacionales, como pudiésemos mencionar algunas, como son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, o sobre la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Convención del Niño, o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El principio se aplica a todas las personas en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y se prohíbe la discriminación de una forma tajante. Ni por sexo, ni por raza, ni por color puede ser uno discriminado. Y ojo que va muy ligado al artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual nos menciona que los derechos humanos pueden, todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Y después de haber mencionado estas características, también hay que tener en cuenta que los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Pero veamos exactamente qué entendemos por derechos humanos antes de ya hablar de esos derechos y obligaciones que están inmersos y que son propios de los derechos humanos. Vamos a dejar de compartir. Volvemos a nuestra pantalla. Vamos a ver si podemos compartir nuestro vídeo como tal. Ahora sí. Vamos a operar con pantalla completa y vamos a darle reproducir para que sea, por supuesto, desde el inicio. Bienvenidos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Stories that we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son?
Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión,
¿Por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Muy bien. I know human rights. Hay que conocer nuestros derechos. Creo que la presentación ha sido muy diciente y sobre todo quedándonos un poco con esas palabras de Eleanor Roosevelt, y es dónde exactamente comienzan nuestros derechos humanos. Todavía no hemos terminado. Vamos a seguir con nuestra presentación diapositiva, que claramente nos muestra nuevamente las características. Vamos a seguir en la presentación y ya lo hemos conversado. ¿Por qué los derechos humanos son universales? Y claramente es porque nos corresponde a todos. Creo que esa es la mejor respuesta que pudiésemos, por supuesto, dar. Y eso nos lleva a una suerte de visiones. Y esas visiones que de una u otra manera están relacionadas con el mundo actual, con la globalización, con la implementación de mercados de capital. En ese instante podríamos hablar de la visión liberal de los derechos humanos, en tratándose de que ustedes son profesionales del área de la administración pública. Pues bien, vamos a darle una mirada única en relación con su rol profesional a esa visión liberal. Y es bueno traer a incorporación a Samuel Huntington. Las diferencias que existen entre los derechos humanos entre Occidente y otras civilizaciones. Y esa incapacidad existente hizo que de una u otra manera se diera, por supuesto, la necesidad de dar lugar a un manifiesto, un catálogo, seguimos con la misma frase o con la misma expresión,
en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la ONU celebrada en Viena en junio de 1993. Entre las cuestiones que trataron, por supuesto, estaba la universalidad y el relativismo cultural con respecto a los derechos humanos. Es decir, cómo de una u otra manera podemos integrar estos derechos económicos, sociales y culturales a esa plataforma de Human Rights. La relativa prioridad de los derechos económicos y sociales, incluido el derecho al desarrollo, frente, por supuesto, a los derechos políticos y civiles, al ejercicio de la ciudadanía. Y por supuesto, esto que estamos mencionando, o este sistema, o este engranaje, nos lleva a otra suerte de ejecución de derechos humanos. Y es al de asistencia económica. Entonces, ese concepto liberal de los derechos humanos ha sentado una suerte de principios, de preceptos, de disposiciones, de bases, basándonos en derechos naturales e inmanentes, que los derechos humanos se desprenden de la esencia del ser humano como tal, que no depende de absolutamente ni siquiera del Estado en su potestad de limitarlo, que la libertad individual dentro de esa conceptualización de liberalidad de los derechos humanos plantea que la perspectiva liberal otorga primacía a la libertad y a la autonomía individual por encima de los valores de igualdad social y de convivencia colectiva. El contrato social, Jean Rousseau, la organización de la sociedad por acuerdo de sus miembros da lugar al Estado. El Estado viene a ser el garante de los derechos humanos, en el cual se delega en él el desarrollo y aplicación de las leyes para dar lugar a crear un escenario propicio para el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cuál es? El Estado de Derecho. En ese Estado de Derecho se nutre el ordenamiento jurídico, político, jurídico, administrativo, en el cual, bajo el conjunto de normas e instituciones, regulan el ejercicio de los derechos humanos y limitan su restricción en pro de garantizarlos. Dentro de esa visión liberal también tenemos los derechos positivos, una de las funciones primordiales que tiene el Estado de Derecho, cuál es acordar el equilibrio entre los derechos naturales, como ya lo visualizábamos en la presentación, y los derechos propiamente en su ejercicio que se convierten en contratos vinculantes para los poderes públicos, es decir, en una suerte de obligaciones e imposiciones de categórico cumplimiento, como cualquier contrato, vincula, hay que cumplirlo. El imperio de la ley, mientras la autoridad cumpla con las leyes establecidas en el marco del Estado de Derecho, en algunos países se suele llamar Estado Social de Derecho y le da un principio de solidaridad integrativa a los derechos humanos. No debe haber otras vías para la demanda de los derechos humanos que las legales. Ojo que hay que entenderlo de esta manera. Interpretémoslo. La necesidad de agotar la instancia interna, es decir, la jurisdicción interna, la justicia interna, que fue lo que pasó con los detenidos desaparecidos en dictadura. Y si no se agota, si no se satisface el cumplimiento del derecho humano, si no se satisface la demanda de los derechos humanos, se podrá recurrir a la justicia internacional. La responsabilidad pública, los responsables de reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos, son los poderes públicos, la trilogía de poderes. Puesto son ellos quienes regulan la eficacia, la materialización de los mismos. Este catálogo o esta visión liberal de los derechos humanos nos debe arrojar un resultante, y es el progreso humano. ¿Por qué? Porque la codificación jurídica de los derechos humanos responde a un proceso histórico basado en la conquista de mejores condiciones para el ejercicio de la libertad y la dignidad, en asociación, por supuesto, con los adelantos tecnológicos y científicos. La globalización no debe ser una limitante para el cumplimiento de los derechos humanos. Por el contrario, debe ser un aliado. No obstante, no lo logramos visualizar de esa manera.
Vamos a ir cerrando. Reitero, ¿qué son los derechos humanos? El conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo, que vive en una sociedad jurídicamente organizada y estable. Son derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de serlo, que están proclamados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que el protagonismo lo vemos evidenciado, se lo lleva la señora Eleanor Roosevelt. Y que esta declaración recoge los principios básicos de los derechos humanos. Y que en razón de ello, los derechos humanos vienen a incluir una suerte de derechos y obligaciones, que los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud de ese derecho internacional y en virtud de ese derecho interno de cada estado. Reitero, de respetar, de proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetar significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los mismos o de limitarlos sin razón alguna, sin justificación o fundamento alguno. La obligación de protegerlos los exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. ¿Qué hacemos cuando es el mismo estado, en virtud de garantizar, sea el que los viola? Ya vamos a ir respondiendo esos pequeños interrogantes. La obligación de realizar significativamente en la adopción de políticas públicas, en la adopción de normas, en la adopción de recursos judiciales, en la adopción de procedimientos efectivos para facilitar ese disfrute básico de los derechos humanos. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y de progresividad. Pero esos principios ya lo veremos con toda seguridad en nuestra próxima sesión del día 26 de septiembre. Vamos simplemente a darle una mirada. Muy simple para que de una u otra manera ustedes tengan la claridad de cuál va a ser la agenda de nuestra próxima clase. Vamos a dejar de compartir nuevamente. Y vamos a dar paso, por supuesto, a ver si lo podemos lograr. Y me voy a despedir con este vídeo, cual relata la protección de los derechos humanos sobre la crisis del coronavirus. Así que, por favor, tengan todos una excelente jornada y buenas fiestas. Nos vemos en nuestra próxima sesión académica. Por razones de salud pública mundial y para defender los derechos y las vidas de millones de personas durante la pandemia de coronavirus, hago un llamado para que las sanciones sectoriales que pudieran afectar la capacidad del sistema de salud para dar respuesta a esta crisis se suavicen o se suspendan.
Las personas más vulnerables en esos países no son responsables de las políticas contra las que se han impuesto las sanciones. Muchas personas ya han vivido una situación muy precaria durante mucho tiempo. Necesitamos que de forma urgente se apliquen excepciones humanitarias a las sanciones sectoriales y que se implementen rápidamente para equipos y material médico esencial. Es especialmente importante que se proteja la salud de los trabajadores de la salud. Los profesionales médicos en ningún caso deberían ser castigados por las autoridades por alertar sobre las deficiencias en la respuesta a la crisis. Los países sancionados deberían aportar información de manera transparente, aceptar las ofertas de asistencia y apoyo humanitario y dar prioridad a las necesidades y a los derechos de los más vulnerables. También deberían garantizar que las organizaciones nacionales e internacionales puedan llevar a cabo su trabajo humanitario. Es vital evitar el colapso de cualquier sistema de salud. Necesitamos que se incremente la cooperación internacional y la solidaridad. Todos dependemos de la salud del resto. Necesitamos actuar ahora con solidaridad, cooperación y afecto. Vamos a dejar de compartir. Y yo creo que esta sesión, cuyo contenido o cuyo seguimiento se dará el 26 de septiembre con el estudio de los principios y la recapitulación de las características fundamentales de los derechos humanos, nos hace tomar conciencia de cómo podemos visualizar los derechos humanos en este contexto, más en un episodio de emergencia sanitaria, a donde palabras de integración y de cooperación y de ayuda mutua y de no discriminación nos hace mucho sentido, habiendo conocido, por supuesto, ya la historia de los derechos humanos. Muchas gracias.